Padre, en este momento te damos las gracias por todas las misericordias que has tenido sobre nosotros, porque no alcanzamos a ni siquiera imaginar tantas maravillas que has hecho, Señor, en este día, para que nosotros pudiéramos estar aquí, y por eso te glorificamos, porque tú lo mereces. Tú eres el Dios único, eterno, sabio, todopoderoso, Creador de todo lo que existe, Creador nuestro, y queremos ahora agradecerte porque en Cristo Jesús ahora somos nuevas criaturas y queremos aprender tu palabra para nutrirnos con ella y para hacer tu voluntad. Te pedimos, oh Dios, que seas tú en cada uno de los que estamos y que todas las personas que puedan observar, meditar en tu palabra a través de esta predicación lleguen a ser alcanzados por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, bendice a los que no han podido llegar, sé con ellos y ayúdalos en las cosas que están haciendo. Si están enfermos, sé con ellos. Te damos gracias, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a meditar poco a poco en el pasaje de Efesios 5:3. Entonces, no vamos a ver todo este pasaje hoy, para que ustedes no digan, ay, todo lo vamos a ver. No, vamos a ir viéndolo poco a poco como lo hemos hecho y vamos a tratar de exponer la verdad, lo que dice la historia, lo que dice la palabra, lo que dice Dios, para llegar a aplicarlo en la vida. Y pongan atención porque algo se nos va a quedar. Dios quiere que nos aprendamos su palabra y su palabra es la que tiene el poder. Él es el que tiene el poder. Y no es el predicador, para que no pongan sus ojos en el predicador. Pero cuando leamos la palabra, traten ustedes de observar lo que ella dice. Y pues el Maestro prometido para con nosotros es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el título del mensaje del día de hoy? La paz de Dios debe vivirse en el hogar y en la iglesia. La paz de Dios debe vivirse en el hogar y en la iglesia. Y cuando decimos este título, es porque hay familias que no tienen paz en su casa y tienen paz en la iglesia. Aquí están muy en paz y en su casa no están en paz. Y esto sucede porque tenemos una situación de pecado histórica en Adán y Eva y somos así como me escondí, como Caín que dice, yo no soy guarda de mi hermano. Y puros pretextos nos volvemos, nos justificamos. Sin embargo, esa paz que Dios da en Cristo Jesús es una paz para que se viva en el hogar, no solamente en la iglesia. Hemos definido antes que el cristiano es sabio. La palabra para sabio es sopoi. Y es sabio gracias a Dios. Y esta sabiduría cristiana es sabiduría práctica que se refleja en la sociedad y en la iglesia, como lo hemos estudiado antes. Y debe ser así una sabiduría práctica, como es digno del llamado a ser parte del pueblo de Dios. Y hay una pregunta ahí muy, muy necesaria que el autor dice así: ¿para qué sirve la paz en la iglesia si no hay paz en el hogar? Es una pregunta para reflexionar. ¿Para qué sirve la paz en la iglesia si no hay paz en el hogar? ¿Qué es esto? Puedes tú estar muy feliz y riéndote aquí en la iglesia y contento, adorando, con las manos levantadas, pero si no la llevas bien en tu casa, ¿para qué sirve? Y eso quiere decir que debe haber congruencia entre ser gozoso aquí y gozoso en tu casa. Y la relación en casa no es fácil, yo lo entiendo, porque también, como ustedes, tengo relaciones. Hay dos dimensiones en la vida cristiana a llenar con la presencia de Dios. Dos dimensiones, quiere decir dos áreas donde tenemos que llenar esas áreas con la presencia de Dios. Uno son las relaciones prácticas y terrenas del hogar. Y dos, la lucha espiritual diaria para la que Dios nos equipa. Esta primera parte es las relaciones prácticas y terrenas del hogar. Bueno, en esta vida
nosotros no vivimos solos y Dios diseñó la familia para que estemos ahí. Y el orden para la familia no lo establece ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, y en el tiempo de en aquella época, ni los amos, o los criados o los amos. No era así. Siempre ha sido Dios el que quiere establecer cómo debe ser la vida. Entonces, hay relaciones en el hogar, y de eso vamos a empezar a ver el día de hoy. La lucha espiritual diaria para la que Dios nos equipa, la vamos a dejar para jueves posteriores. Ahorita nos vamos a enfocar en una parte pequeña. En la época que Pablo escribe la carta a los Efesios, las relaciones en el hogar eran entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre los amos y los siervos, y estas relaciones son visibles. A diferencia de las potestades malignas que son invisibles, pero ambas dimensiones deben estar bajo el poder de Dios, quien es el único que puede dar estabilidad y armonía. Y voy a repetir la última parte. Dios es el único que puede dar estabilidad y armonía en el hogar y en las luchas espirituales que todos tenemos que enfrentar. Todos. A veces nosotros le ponemos nombre a los problemas. Por ejemplo, decimos la crisis económica, cuando deberíamos decir la crisis espiritual en un mundo económicamente en decadencia. O nos afanamos en hablar de asuntos terrenos y nos olvidamos que Dios es el que está ahí actuando. Y algunas veces son juicios de Dios para los desobedientes. Otras veces no son juicios, son pruebas. Y hay veces que tenemos que pensar, Señor, ¿te estoy ofendiendo o me estás probando? Y uno tiene que ser así porque Dios nos hizo para ser hijos suyos que nos relacionamos con Él. Entonces, ya que vemos que la familia se dan relaciones, vamos a ir estudiando poco a poco las relaciones en la familia y iniciaremos el aprendizaje de la santidad en la vida familiar cristiana. El aprendizaje de la santidad. Miren, ¿qué es esto? Nosotros, cada uno, debemos estar conscientes, fíjense bien de qué, que fuimos comprados con la sangre de Cristo, por su gracia, por su amor, para ahora vivir de acuerdo a su voluntad. Y por eso nos sabemos los versículos tan conocidos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces uno tiene que aprender qué es la santidad. Y la santidad es apartarnos del pecado y vivir para Dios. Dejar de ser independientes, ¿verdad? Independiente significa yo tomo la decisión de ser con mi esposa o con mi esposo como yo quiero. Y hay personas de voluntad muy fuerte que mandan, que se sobreponen sobre otra persona. Y esto no agrada a Dios. El único que tiene la autoridad para poner una casa en su lugar es Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender que la santidad, es decir, yo voluntariamente me entrego a Jesús. Lo hago mi Señor y mi Salvador y me aparto del pecado. Ahora, ¿cómo puedo saber qué es el pecado? Pues tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia, para yo leerla. Y yo ahí voy a encontrar qué le agrada a Dios y qué le desagrada. Entonces, en Efesios 5:21, el primer versículo que vamos a leer el día de hoy, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Autoridad y sumisión. Ser sumisos solo es posible cuando somos llenos del Espíritu Santo. Así como se nos ordena hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
Eso también depende de ser lleno del Espíritu Santo. Y esta sumisión de las esposas en el temor a Dios, también a sus esposos se extiende a los hijos. 6:1 de Efesios dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, el 22 que me gustaría leer, no lo leí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y repite aquí, como al Señor. La clave, hermanos, de la relación en el hogar es como al Señor. Entonces, la mujer debe de estar obedeciendo a Dios como Cristo estuvo obedeciendo al Padre. Y eso no fue una ofensa para Jesús. Someterse, Él se humilló a sí mismo y tomando forma de hombre y siendo como esclavo, pues Él hizo todo lo que tenía que hacer. Bueno, la sumisión solo es posible cuando somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero decir algo que se comenta en los historiadores y aquellos que ven la cultura griega y la cultura romana. Fíjense bien, en esos tiempos, esas culturas decían que el hombre era el que tenía la supremacía total y la voz total en el hogar. El código romano, el código griego era: la mujer no vale para nada y cállese. Y los niños que eran tenidos por defectuosos, por así situaciones así como alguna deficiencia física o que tenía algún retardo en su desarrollo, ellos, los romanos y los griegos, tenían toda la autoridad para desecharlos. Eran, con todo el permiso de su código, podían desecharlos, matarlos. Bueno, esta autoridad romana y griega está siendo desafiada por el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo es un mensaje muy, muy interesante y que debe transformar nuestras vidas, porque entre nosotros no debe de haber machos y no debe de haber feministas. Debe de haber personas, hombres y mujeres, que se someten voluntariamente a Dios por amor. Cristo nos amó, dio su vida por nosotros y nos puso el ejemplo para que nosotros también sigamos sus pisadas y que nosotros también seamos obedientes al Hijo y al Padre, y que las normas morales en la familia sean como dice Él. Bueno, es muy sencillo. Si alguien no quiere vivir las normas morales y quiere adaptarse a este mundo, pues la Biblia dice que cualquiera que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, en el libro de Santiago. Entonces, algunas personas no van a querer adaptarse al mensaje de Cristo, al mensaje que Pablo lo interpreta perfectamente y entiende que es por amor. Aquí no hay un hombre que aplasta a la mujer, como algunos dicen. El Evangelio no aplasta, el Evangelio levanta, emancipa, que se libera, lleva a las personas a la posición correcta. Entonces, podemos ver aquí que la sumisión de las esposas es en el temor de Dios, que la obediencia de los hijos es en el Señor y que los siervos deben obedecer a sus padres como a Cristo. Y tendríamos que decir que esto está mal para no hacerlo. Simplemente no hacerlo es estar en contra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la sumisión es algo necesario para vivir en paz. Por eso el título, la paz de Dios debe vivirse en el hogar y en la iglesia. Y muchas veces en las casas no hay paz, porque no es algo que está la sumisión o el estar sometido a la palabra de Dios, no al hombre ni a la mujer. No es algo que está de moda, al contrario, está de moda vivir con actitudes permisivas y libres
en hombres, en mujeres, en hijos y en trabajadores. Ahora por todo hay marchas. ¿Quieres que sucedan problemas? Pues ahora los que no creen en Dios son los que están estableciendo los códigos morales en la sociedad. Los que no creen en Dios están diciendo cómo se debe de vivir, pero no tienen ningún temor de Dios, ningún temor de Dios. Y sin embargo, entonces, cuando dicen que somos iguales, pues no es cierto. Ahorita vamos a hablar de la igualdad, porque sobre el tema de que somos iguales, se les pasa la mano. Y también hay pecado. Entonces podemos ver aquí algo que es muy importante, es que Jesucristo trató con dignidad a las mujeres y las liberó. Un ejemplo de ello es la mujer samaritana que está en San Juan 4, del 1 al 29. No lo vamos a leer, pero quiero que recuerden ustedes que hay que leer en casa, hay que tener tiempo para estudiar la palabra y vean que Jesús, siendo varón, no hizo lo que los judíos y los samaritanos hacían. Los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y mucho menos, ni los judíos ni los samaritanos trataban a mujeres que no fueran su esposa. Entonces, ellos se sorprenden cuando regresan y ven que Jesús está hablando con una mujer samaritana. Y cuando usted lee esa historia, ve que Jesús no ofende ni molesta a Jesús. Le hace muchas preguntas, pero Jesús la trata con respeto, con amor. Y eso es lo que las mujeres que alegan que son aplastadas deberían aprender a relacionarse con Jesús. Dicen que son libres las mujeres de ahora y pueden hacer lo que quieran, pero Jesús no le permitió a la mujer samaritana hacer lo que quiera. Puso una regla de oro y dijo: la salvación viene de los judíos, no es por ustedes. El pecado no va a mandar, es el Mesías el que va a venir a dar salvación. La mujer concluye con cuando venga el Mesías me va a enseñar todas estas cosas, y le dice: pues ese soy yo, el que habla contigo. La mujer acepta y va y les dice a todos los samaritanos. La trató con dignidad, la mujer no fue ofendida. Y yo quisiera decirles, ni los hombres deben de ofender a las mujeres, ni las mujeres tienen que ofender a los hombres. Hay mujeres ofensivas, que nada más se les place y hasta gritan, y dicen que son sus derechos. ¿Dónde dice la Biblia que gritar es un derecho y ofender es un derecho? No existe. Otro ejemplo de dignidad en el trato con las mujeres es acerca de la mujer acusada de adulterio en Juan 8, 1 al 11. Y ustedes recuerden que esa mujer fue llevada ahí, le hicieron ruedita y la querían apedrear, pero antes le preguntaron a Jesús: la ley dice que debemos apedrear a los que adulteran, ¿verdad? Y sí, efectivamente. Pero el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y el primer error judío, repito, judío, porque allí está en la Biblia, es que habían violado la ley que estaba escrito, que no solamente la mujer tenía que ser apedreada. ¿Dónde estaba el hombre? El hombre no estaba ahí. El hombre no iba a ser apedreado y muerto, como decía la palabra de Dios. Y entonces vemos como Jesús dice una frase tan sabia que los deja impávidos y se retiran uno a uno, desde el más grande hasta el más pequeño, y ya no hace nada, porque se avergüenzan de estar violando la ley. Y se necesita un corazón tranquilo, humilde, apacible, para leer la Biblia, para escucharla, para escuchar la voz de Dios y para decir: estoy equivocado, estoy equivocada. Los hombres no hicieron nada, se fueron, pero siempre buscaban oportunidad para querer matar a Jesús y lo lograron. Que en relación con la
el cuidado que tuvo de los hijos. Miren, hermanos, entonces hemos dicho que las mujeres y los hijos eran despreciados en la cultura romana y griega. Es cuestión de leer. Los hijos, dice que deben obedecer al Señor a sus padres, en el 6:5, y podemos ver aquí cómo también Jesús dice ahí claramente que permitan que los niños vayan a Él, en Lucas 18:15 al 17. Los niños eran personas que se acercaban a cualquier persona. Los niños son increíblemente inocentes y buscan hacer las cosas pues graciosamente, ¿no? Aunque no lo hagan bien. Pero no tienen la malicia de un adulto que se porta educadamente. Hay adultos educados que hacen más mal que los niños inocentes que se portan mal, porque los adultos fabrican todo su proceso de maldad y lo elaboran y dicen voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer... Y un niño no. Un niño le puede arrebatar la paleta al otro. Y no quiero decir que sean niños. Quiero que podamos reflexionar que Jesús dijo también acerca de los niños. Si alguno no se hace como un niño, no va a poder entrar al reino de los cielos. Las cualidades de los niños deben ser revisadas para vivirlas nosotros los cristianos adultos. Bueno, vemos aquí que Jesús les permite acercarse a Él, cosa que era imposible, no era posible. Por eso los discípulos, ya váyanse para allá, no estén molestando al maestro. Jesús no se molesta. Jesús vino a ayudarnos a todas las etapas de la vida, a todos los estados sociales, a todas las razas. En Él no hay diferencia. Para Él todos somos su creación. ¿Y qué de aquellos que trabajaban? Los obreros, o no eran obreros en ese tiempo, eran esclavos, eran siervos, criados, que también el amo enseñado en la forma romana y en la forma griega, con sus culturas, podían despedirlo inmediatamente y no darle nada. Inclusive podían matarlo, porque los consideraban como una situación suya, como algo que ellos podían decidir. Hermanos, esto lo vivieron varios países. Y todavía, aunque la esclavitud está prohibida en México, hay personas que tratan a las personas como esclavos y los manipulan, los obligan a hacer cosas que no quieren, pensando y diciendo, yo tengo la razón, déjame guiarte. Una esclavitud un poco más extraña. Jesús vino a libertar también, y Él vivió el ser un trabajador. Él se ensució las manos, si se puede decir así, siendo un carpintero. Él hizo el oficio de un trabajador y lo hizo bien. Es reconocido eso en Marcos 6:3. Jesús lavó los pies de sus discípulos como un siervo, criado o esclavo. En Juan 13:1 al 20. Se fijan que lo que dice Jesús que hagamos, lo hizo Él. Lo que Jesús nos está diciendo que seamos, lo hizo Él primero. Entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos paz en la iglesia si no hay paz en el hogar? ¿Cómo podemos vivir una vida muy religiosa aquí, muy bien portados, muy felices y con todos los gestos de afecto, y en la calle, en tu casa, no eres una persona que hace lo mismo dentro de la iglesia? Eso no se vale. Eso no es el evangelio. Esa es una distorsión o una perversión del evangelio. Bueno, podemos ver aquí cómo Jesús también entonces fue un siervo que lavó los pies de sus discípulos en Juan 13:1 al 20. Pues hay que leer los pasajes. Son tres verdades importantes de las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Primero, la dignidad de la mujer, la niñez y la servidumbre. Jesús y los apóstoles nunca denigran, ni aplastan, ni señalan, ni maltratan, ni persiguen, ni ofenden a unas mujeres. Jesús no quiso eso.
Por eso el mensaje de someteos unos a otros en el temor de Dios es un mensaje que lleva mutualidad, que ves de aquí para allá y de allá para acá. Cualquiera que no lea esto como debe ser leído, va a hacerse amigo del mundo que está liberando a las mujeres esclavas y que las está defendiendo, pero no se dan cuenta que las hacen esclavas de otra cosa, de una sociedad también que ofende a los hombres, y tanto el hombre como la mujer, los niños como los padres, los amos como los esclavos, todos somos hechos por Dios. Entonces hay una dignidad en la mujer, en la niñez y en la servidumbre. Tengamos cuidado con eso. Segunda verdad es la igualdad ante Dios de todos los seres humanos. Nosotros ante Dios, todos somos creados por Dios, todos somos a imagen y semejanza de Dios. Bueno, si es así, entonces no debe haber distinciones, ninguna distinción. Bueno, en Santiago recuerdo que dice un pasaje que si entra una persona pobre y se sienta, ni caso le hacen. Pero hay una persona rica y al contrario, le acomodan la silla y le buscan atenderlo bien. Eso ofende a Dios. Cuando hacemos un proselitismo, ¿con quién me cae bien? ¿Con quién me da un beneficio? ¿Con quién me hace caso? Cuando todos en una iglesia cristiana merecemos el mismo amor, el mismo respeto y la misma atención. Eso es la Biblia. Eso es Jesús. La dignidad de Jesús no le importó nada. Que dijeran de él que hablaba con mujeres no le importó. Que Jesús hiciera el trabajo de un criado no le importó. Porque él venía a vivir una vida que es un ejemplo para nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que pensar y así, ¿vivo como Jesús? Y seguramente que todos vamos a decir, no creo. Pero entonces, pon en tu meta vivir como Jesús. Para eso dejó sus pisadas. La tercera verdad es una verdad maravillosa porque dice la unidad de todos los cristianos como miembros de la familia de Dios. En la familia de Dios, quieren verlo en Apocalipsis, véanlo claramente, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, de todos lados está el pueblo de Dios. Cristo es el que formó la iglesia a través de su sacrificio en la cruz. Inicia en el día del Pentecostés y ahí empieza a desarrollarse una serie de actividades donde los que no tienen reciben de los que tienen, donde se empieza a dar la comunión entre ellos muy cercana, donde comparten los alimentos, las oraciones, el estudio de la palabra, donde se forma la iglesia, y de la cual pertenecemos nosotros acá en esta parte del mundo. Entonces estas tres verdades importantes son la dignidad, la igualdad ante Dios de todos los seres humanos, la unidad de todos los cristianos como miembros de la familia de Dios. Ahora, la sumisión que Pablo indica a esposas, hijos y siervos no es un sinónimo de inferioridad. Cuando dice que la esposa se someta, sea con su marido como debe ser, como Cristo, y luego que los hijos obedezcan a los padres, y luego que los esclavos obedezcan a los amos, no es que sean inferiores. Y lo voy a explicar como lo aprendí en dos puntos. Como personas, todos hemos sido creados a la imagen de Dios y todos tenemos el mismo valor. Como personas, fíjense bien, no importa tu estatura, no importa nada, tu inteligencia, no importa nada. Tú ante Dios tienes el mismo valor, inclusive si eres una persona con capacidades diferentes. Tienes el mismo valor. Dios ama a toda su creación. Y el pecado ha trastornado esta sociedad y la sociedad le hace mucho caso
a las distinciones entre personas. Bueno, esto lo vemos así. ¿De quién eres amigo? De fulano, sutano y perengano. Y eso refleja a quién estimas. Y a tal cual persona no los trato porque no me interesa. Pues cuando tú haces una distinción, Dios no la hace, ni Jesús la hizo, ni los apóstoles lo hicieron. Bueno, la segunda verdad que hay que comprender para ver el aspecto de sumisión tiene que ver con las funciones o responsabilidades que las personas tienen. Estas funciones o responsabilidades nos diferencian como esposo, como padre, como amo, o los otros roles, ¿verdad? Como hijo, como esposa, o como esclavo o trabajador. Son roles que tienen autoridad, el de esposo, padre o amo, a la que otros tienen que someterse. Bueno, yo les hago pensar una cosa. Si Dios dijo una cosa, hay que obedecerla. Y no es que seas menos si obedeces a tu esposo, es que Dios estableció su diseño así. Y cuando alguien no quiere el diseño de Dios, pues obviamente, ¿cómo es posible que pueda decir que cree en Dios? ¿Cuál Dios? ¿El que hace diferencias? ¿El que le da privilegios a uno y le quita al otro? No. El versículo nos enseña que hay funciones. Y ahora están cambiando las historias. Por eso la moda no es someterse a nadie. La moda es que cada quien sea. Y a los niños les han enseñado a decir: respeta mi espacio, no te metas conmigo, yo soy lo que quiero ser y no me obligues. Hay personas que han tomado la decisión de decir: si mi hijo no quiere, que no lo haga, tiene libertad. Vivimos en el tiempo de la libertad. Y así se van justificando las cosas y se echa por debajo la autoridad. Yo recuerdo aquí, y lo voy a decir con mucho respeto, aquí había un agente de tránsito en la ciudad que era alto y delgado, y él tenía una voz, por la enfermedad que tenía, una voz de niño. Y miren, él era un agente de tránsito, y lo que hacía hace muchos años, obviamente, infraccionaba o paraba a alguien que no hacía caso de la ley. El semáforo se lo pasaba y se burlaban de él. Le decían: siquiera habla como hombre. Y le faltaban al respeto. Él no batallaba, solamente ponía en su folio: primera infracción, se pasó el semáforo en rojo. Segunda infracción, insultos a la autoridad. A la autoridad. Lo estaban ofendiendo. Y cuando llegaban a pagar la multa, se quejaban. Lo habían ofendido. Y querían salir libres. Y se iban riéndose de él. Muchas personas ahora ven la palabra de Dios y se ríen de ella. Pero ¿saben una cosa? Los que más se propusieron y se atemorizaron y tuvieron crisis son los romanos. ¿Por qué? Porque Jesús vino a trastocar, a desafiar su sistema económico basado en la esclavitud y basado en el poderío y supremacía del hombre. Y el poderío romano económico cae. Las mujeres aprecian el mensaje cristiano y lo abrazan porque ellas ven que hay justicia en Cristo. Entonces, como conclusión, en todas nuestras relaciones familiares debemos someternos unos a otros en el temor de Dios y por amor a su amado Hijo Jesucristo, que nos dio ejemplo de obediencia y sumisión. Jesús, siendo el Dios Todopoderoso, el Creador de todo, Él efectivamente hizo todo lo que no se esperaba que hiciera. Yo quiero invitarles, hermanos, a pensar la misma pregunta: ¿para qué sirve la paz en la iglesia si no hay paz en el hogar? Y no es lo mismo decir que hay paz en la iglesia y en el hogar cuando lo que se hace nada más es apaciguamiento.
Decimos ahora, no discutimos para llevar la fiesta en paz. No queremos problemas. Haz lo que tú quieras. Tienes libertad. Vete si quieres. Quédate si quieres. Duerme si quieres. Hay libertad. Y ya el hombre no tiene que decir nada, ni la mujer nada. Simplemente viven juntos y todo hay menos sumisión a Jesucristo. Jesús no alegó. ¿Por qué yo tengo que sufrir por todos? ¿Por qué yo tengo que ser tratado como una persona que no tiene valor? Porque Cristo vino a ser nuestro Redentor. Entonces la iglesia tiene una tarea grande y que refleja nuestra vida en Cristo, aquí adentro, en el trabajo y en la casa, con las familias. Si nosotros no tenemos una vida familiar cristiana que agrade a Dios y no tenemos un trabajo donde agradamos a Dios por sus principios, entonces solamente somos religiosos. Yo los invito a ponernos de pie y a orar para que podamos ser y tener paz en la iglesia y también paz en el hogar. Dios, te damos gracias en estos momentos, Señor, por tu misericordia, porque nos amas y porque no quieres que nosotros vivamos conforme a nuestra propia idea, sino lo que quieres es que hagamos tu voluntad. Dios, perdona nuestros pecados, Señor, y enséñanos a vivir con tu palabra, con la dirección de tu Espíritu Santo, y enséñanos a hacer lo que tú quieres que seamos en la casa, en la iglesia, en el trabajo y donde quiera que estemos. Que seamos luz, que traigamos a otros de la oscuridad a ti, Señor Jesús, que eres la luz del mundo, para que también tengan salvación. Pues gracias, Dios, por tu misericordia y escucha nuestras oraciones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.